de la verdad. Lo que el texto nos está diciendo es que debemos de orar por aquellos que están en eminencia. Y Australia ahora tenemos ya un nuevo gobierno. Y tenemos que orar, ¿sabe para qué? Para que nos gobiernen con respeto, amor, ternura y sobre todo con el temor a respetar a nuestro Dios. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si es así, una oración puesto de pie. Vamos a pedir a Dios por el gobierno. Recuerdo que ellos gobiernan sobre usted, sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos y sobre toda la nación. Así que tenemos que pedir a Dios. Y vamos a hacer una oración rapidito. Padre eterno de los cielos, en esta hora nos unimos, Padre, con todos los cristianos de la nación, Señor, para pedirte, Padre, por la bendición del nuevo gobierno que va a entrar ya en unas pocas horas a dirigir este país, y sobre todo, Señor, para que les proveas sabiduría a todo este equipo de políticos que van a estar sobre esta nación, que les provea sabiduría y sobre todo, mi Dios, temor y respeto de tu palabra, para que sigamos gozando de la libertad espiritual que tenemos, Señor, y para que sigamos respetando también tus mandamientos. Ayúdanos para que esta nación, Señor, siga con un fundamento cristiano sólido, Padre, que no nos olvidemos de ti. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy estamos acá celebrando el Día del Padre, ¿no es verdad? Amén, gloria a Dios. Felicidades una vez más. Y bueno, déjenme contarles 4 pequeñitas anécdotas antes de leer el texto para la predicación de hoy. Así que esto tiene que ver con familias, con familias. Bueno, padres e hijos, madres y todo lo que es familia. En cuanto a comunicación, ¿qué tan importante es la comunicación en la familia? A la hora de comer, por supuesto, se sentó toda la familia, sirvieron toda la comida y el niño, el jovencito de la familia, le dice al papá a la hora de comer. Papá le dice, ¿y los ratoncitos se comen? Y el papá lo voltea y le dice, hijo, deje de preguntar esas cosas a la hora de comer, hablamos después. Y cuando terminó la comida, le dice el papá, a ver, hijo, ¿cuál es la pregunta que tenía? Digo, ¿para qué papá se me lo comí? Qué importante es comunicarnos, ¿verdad? Qué importante es escuchar a nuestros hijos. Amén, padres. Son anécdotas, cosas que pasan con la familia. En cuanto a lo que es un poco de inteligencia, papá le preguntó al hijo, ¿es verdad que los padres son más inteligentes que los hijos? Claro que sí, le dijo el papá. Los papás somos muy inteligentes, más inteligentes que los hijos. Papá le dijo, ¿quién inventó la imprenta? Bueno, le dijo, fue Gutenberg. ¿Y por qué no le invitó el papá de Gutenberg? Si se supone que los padres son más inteligentes, ¿verdad que los niños son curiosos, hermanos? En cuanto a estudios, y especialmente con la geografía, que todos tenemos que saber, los hermanos de por allá por el sur de América conocen esto. Papá le dijo al niño, ¿dónde están los Andes? Pregúntale a tu mamá, hija, ¿por qué es la que guarda todo? Oh, nuestros hijos, ¿verdad? Y en cuanto al matrimonio, a la familia, uno más, le dice el niño al papá, papá, ¿me puedo casar con la abuela? Pero hijo, ¿cómo te vas a casar con tu abuela si ella es mi mamá? Le dice. ¿Y por qué te casaste vos con la mía? Así son los hijos, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a abrir la escritura, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie. Vamos a leer 4 versículos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Se pone de pie cuando lo tenga para reverencia. Y luego de la lectura, vamos a pedir al Espíritu Santo que use a este siervo y sobre todo que prepare nuestros corazones para que lo que aprendamos ahora sea palabra que provenga del corazón de Dios para todos nosotros. Amén. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo. Efesios 6:1. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4 lo leemos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, primeramente exaltamos tu glorioso nombre. Reconocemos tu santidad. Pedimos perdón, mi Dios, por todos nuestros pecados. Especialmente, Señor, tu siervo, pido perdón, Padre, pido la unción especial de tu Santo Espíritu, mi Dios, y en esta hora suplicarte, Señor, que nos hables a todos a través del poder y la gracia de tu Santo Espíritu. Señor, que la palabra que nos das pueda llegar a nuestros corazones, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Bendice la iglesia, bendice a todos cuantos nos encontramos acá, y Señor, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, dijimos que esta es la celebración del Día de los Padres, aunque una semana después de lo que es la tradición, ¿verdad? Porque una tradición, porque el Día de los Padres tendría que ser todos los días, ¿no es verdad, hermanos? El Día de la Madre tendría que ser todos los días. El Día de la Familia tendría que ser todos los días. Pero ahora estamos dedicando un tiempo para hablar de un tema tan lindo. Y bueno, como dijimos, los padres no pudiésemos ser padres si nuestras madres no nos acompañan a nosotros. Porque a través de ellas tenemos el privilegio de poder formar una familia. Y la familia se compone de ¿quiénes, hermanos? Mamá, papá y los hijos. No se compone de Adam y Steve, ¿verdad? No. Se compone exactamente como Dios la creó. Así que es una bendición que nosotros podamos estar acá ahora reconociendo delante de Dios que es Él el creador, el fundador de lo que es el núcleo familiar, que es la base de la sociedad y que es también la base de nuestra nación. Estamos celebrando ahora este día esta gran bendición. ¿Sabe usted, hermano, por qué existen tantos fracasos familiares? Encontramos padres divorciados, hijos perdidos y todas estas cosas que a veces nos duelen en el corazón. Pero ¿por qué fracasan las familias? ¿Por qué fracasan los hijos? ¿Por qué fracasan los padres? ¿Por qué tienen que llorar las madres? Hermanos, es importante que podamos comprender por qué los seres humanos no vemos el núcleo familiar desde el punto de vista como Dios lo mira. ¿Cómo lo mira Dios? ¿Qué tan importante es para Dios? ¿Sabía usted que después de toda la creación del universo, finalmente Dios pone la tierra y luego Dios crea todas las cosas durante los días de la creación? Pero en toda la creación, ¿qué fue lo más importante que Dios hizo, hermanos? Fue el ser humano. Nosotros venimos a ser la corona de la creación de Dios. Lo más importante que Dios creó. Y Él nos lo muestra porque al final de todo, cuando el hombre viene y se pierde por causa del pecado, ¿a quién vino a buscar Dios? A nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? La humanidad. Gracias a Dios que entre medio de todo ese llamado muchos hemos reconocido el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en venir a buscarnos a nosotros para redimirnos y volver a reconciliarnos con Él. Una de las cosas importantes que tenemos también que comprender es que esto que estamos hablando de familia, esto no es una religión. Esto es lo que Dios creó, esto es lo que Dios estableció. Y hermanos, si no creemos que Dios hizo esto, entonces ¿por qué corren los matrimonios a los consejeros, a los pastores?
¿Por qué buscamos siempre una ayuda espiritual? Porque, hermano, dentro de nuestro corazón sabemos que hay una base fundamental que es la que fundó nuestros matrimonios, nuestras familias. Sabemos que en el fondo necesitamos la dirección y la ayuda de nuestro Dios en nuestras familias. ¿Está usted de acuerdo con eso? Así es Dios de maravilloso, así es Dios de hermoso. Cuando hablamos de familia en la sociedad, si no lo vemos como Dios lo mira, caemos en una de controversias y de equivocaciones. Déjenme hablar un poquito de eso. Estaba viendo recientemente en la televisión, a mí me gusta ver noticias, no porque me quiten la paz, sino que me gusta estar pendiente de qué está pasando. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo y esto nos muestra que el Señor Jesucristo está a las puertas. Así que es importante que nosotros veamos y estemos pendientes de los acontecimientos. Pero cuando vemos todas estas cosas, veía uno de estos días en un programa de estos documentales en la televisión y estaban hablando de los bebés. Y pusieron allí a una mujer con su embarazo y estaban hablando pues, sí, del futuro que van a hacer. Pero en el rotulito abajo en inglés decía mom to be. Era un muchacho que como unos 7 meses de embarazo. Eso significa también que el papá, ¿verdad? Padre to be. O sea, una mujer que va a ser mamá o un hombre que va a ser papá con 7 meses de embarazo, ellos van a ser padres. Así lo miramos nosotros. ¿Cómo lo mira Dios? Esa mujer ya es una madre. Ese hombre que engendró ya es un padre. O sea, ahí está la criatura. Pero el mundo mira las cosas diferentes a como Dios las mira. Durante el embarazo, la sociedad moderna le llama el feto, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando nace, lo llaman el bebé. Interesante, ¿verdad? ¿Acaso no es un bebé en el vientre de la madre? Claro que es un ser humano, claro que es una vida, claro que es alguien que ya Dios ha puesto en el vientre de la mamá. Si nace vivo, o sea, si respiró, lo llaman el bebé. Si nace muerto, ¿cómo le llaman? El feto. Fíjense cómo es la sociedad, cómo mira las cosas la sociedad moderna. Si al nacer la criatura respiró, entonces tiene derecho, si nació vivo y respiró, tiene derecho a que lo inscriban como un ciudadano que nació en este mundo. Si nació muerto, como que nunca existió. No hay registro, no hay obligación, no tiene que ir a ponerle un nombre, es como que nunca existió. ¿Será que así Dios mira las cosas, hermano? Es la sociedad la que ha tergiversado y está viendo los conceptos divinos, los conceptos de Dios completamente diferentes. Les hablaba en un tiempo atrás en mi última predicación acerca de ese problema de la droga que han hecho para simplemente deshacerse de los hijos. ¿Se recuerda que hablamos del RU486? No lo voy a explicar porque hablamos de eso, pero fácil deshacernos de la vida que Dios ha creado. Si nosotros aprendemos a ver el núcleo familiar, la creación de Dios, desde los ojos como Dios lo miraría, entenderíamos lo que es el núcleo familiar, las familias fuéramos más unidas, los hijos serían mejor criados o educados, tendríamos una mejor solidez, pero a veces nos confundimos con los conceptos humanos. ¿Qué estamos celebrando ahora? Estamos celebrando el Día del Padre. Hermanos, de este tema podríamos hablar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Enfermera, el Día de... dígame otro día que se celebra. El Día del Músico, o sea, los músicos no lo celebran, el Día del Músico, lo que sea. Podríamos hablar de todas estas cosas, porque al final de todo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Lo que nosotros celebramos es el concepto de la vida. Ninguno de nosotros estaríamos en esta iglesia sentados, adorando a Dios, cantando a Dios, escuchando la palabra de Dios, leyendo las Escrituras, si no tuviéramos vida. ¿Qué es lo que nosotros celebramos entonces? Celebramos la vida. Porque eso es el fruto de la creación de Dios. Nada puede pasar si no existe la vida. Amén, hermanos. La vida es el centro de la creación de Dios. ¿Cómo mira Dios la vida?
Cuando aprendamos a ver así, como Dios hace las cosas, nosotros vamos a cambiar nuestra forma de ser. ¿Cómo mira Dios la vida? Génesis capítulo 1. Voy a leer los versículos, si usted quiere los lee, si alcanza a ir conmigo, o al menos tome nota. ¿Cómo mira Dios la vida? Génesis 1, versículo 17 dice, y creó Dios al hombre, como dice, a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Mire usted, qué bueno es Dios. Desde la creación Él establece el varón y la hembra. ¿Con qué sentido, hermanos? Para que nosotros al final podamos unirnos con nuestra pareja, casarnos con nuestra pareja y tener los hijos bajo la voluntad que Dios ha establecido. Y podamos así, viendo desde el punto de vista como Dios nos mira, cumplir con lo que es su mandamiento. Él creó la vida, creó al hombre y creó a la mujer. Vamos a ver Salmos capítulo 139. ¿Qué dice la palabra referente a la vida? ¿Qué tan importante es la vida? Veamos el Salmo 139, versículo 13. Dice acá, porque tú formaste mis entrañas. Vea bien cómo dice el texto, cómo nos habla Dios acerca de lo que somos nosotros, de lo que es la vida. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué tremenda la expresión que encontramos de parte del salmista, un reconocimiento de que Dios es el que da la vida. Él nos hizo, Él formó nuestras entrañas y nos hizo ¿a dónde? En el vientre de nuestra madre. ¿Cómo mira Dios la vida? Dios la está viendo ya desde que está en el vientre de la madre, desde el momento de la concepción. El versículo 16 del mismo Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué bello es Dios, ¿verdad, hermano? ¿Se ha visto en el espejo usted, hermano? No antes de levantarse en la mañana o después de levantarse. ¿Se ha visto en el espejo usted, mi hermana, mi hermano? ¿Ha podido usted apreciar lo que Dios ha creado en la vida? ¿Se ha podido dar cuenta usted que nosotros somos seres únicos en el mundo? ¿Sabía usted que hay personas iguales, parecidas? ¿No sabía usted que todos nosotros somos diferentes? Con esta tecnología del famoso ADN, se da cuenta que todos tenemos una composición diferente. Somos únicos. No hay otra persona igual que usted en todo el mundo. ¿Quién nos hizo, hermanos? ¿Quién nos formó? Claramente nos dice el Señor, mi embrión vieron tus. ¿Cómo dice ahí? Mi embrión. Pero el embrión todavía se supone que no ha desarrollado, ¿verdad? Ya Dios nos está llamando que somos una vida. Por lo tanto, los cristianos tenemos que estar completamente opuestos a lo que es el amor. Completamente opuestos a lo que es el amor. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mire usted, sin faltar una de ellas. Dios nos creó a nosotros completos. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo Dios mira la vida? Antes que te formase en el vientre, te conocí, dice Dios. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios le está hablando, por supuesto, a Jeremías en una de sus conversaciones, pero el texto nos habla a todos nosotros. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice el Señor? Te conocí. Mire usted qué lindo es Dios. Ya Dios tenía planes de que nosotros íbamos a estar aquí, de que nosotros íbamos a nacer. Y si Dios tenía planes de todo esto, cuando usted ve las cosas desde el plan divino de Dios, se da cuenta cómo después Él
vino, nos colocó, el hombre se perdió, pecó, se cayó de la gracia y viene Dios y nos busca nuevamente para reconciliarnos, para volver a traernos de regreso a su gracia. ¿Qué ganamos nosotros cuando volvemos de regreso a la gracia de Dios, hermanos? Perdón de pecados y vida eterna. ¿Y qué trae todo eso añadido a nuestra vida? Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice os serán añadidas. ¿Qué cosas, amados hermanos? No vamos a hablar. Mire, cuidado con la doctrina de la prosperidad, cuidado. Porque yo veo a los apóstoles, los discípulos, muchos de ellos murieron con una gran pobreza. Pero si Dios me está diciendo que va a añadir lo que necesito, tengo que confiar que Jehová va a ser siempre mi proveedor, que Dios va a ser mi sustentador. Dios va a ser siempre el que provea y cuida de todos nosotros. Dios lo que quiere es eso, que volvamos a una dependencia y a una relación personal con Él. Tristemente en las iglesias, vea usted que poca gente busca de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos la creación de Dios tal como Él la ha hecho. Desde que estábamos antes, un embrión apenas éramos, y Dios ya reconoce lo que somos nosotros de lo que es la Biblia. Gálatas capítulo 1 versículo 5, Gálatas 1:15, perdón, dice acá: pero Dios me escogió, ¿cómo dice? Si alguien lo tiene, desde el vientre de mi madre, y por su mucho amor me llamó. ¿Qué nos está diciendo acá Gálatas? Pablo, por supuesto. Pero Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Qué lindo cuando nosotros podamos ver así, ¿verdad, hermano? Especialmente parejas nuevas que están en el camino de la procreación o que están planeando tener hijos pronto. Qué lindo cuando podemos ver y entender las cosas de Dios así como Dios las ha diseñado. Dios va a escoger una criatura para que nazca y traiga felicidad a tu vida. Pero vamos a llegar también a hablar un poco acerca de lo que es el papel familiar. Primero estamos tratando de explicar, nosotros celebramos la vida. ¿Por qué? Porque es el fundamento de todo. Es el fundamento absolutamente de todo. A mí me gusta cuando leo todos estos versículos, me encanta cuando me pongo a meditar sobre lo que es el milagro de la concepción. Es una cosa, pero mire, qué diseño más hermoso lo que Dios ha creado. Todos saben cómo se consiguen los hijos, ¿verdad, hermanos? No voy a dar una clase de eso, por supuesto. Pero en ese milagro de la concepción, el otro día estaba viendo, me gusta entender bien todo esto. Me gusta ver, lo digo por respeto, lo que es Biblia, lo que Dios ha establecido. Me gusta ver cuando todos esos, un montón de poquititos de millones de espermas, usted sabe de que estoy hablando, van corriendo. ¿Para qué tiene la carrera esa, hermanos? Para engendrar. ¿Y cuántos de esos pequeñitos espermas van corriendo para poder fecundar? Son millones y van corriendo. A mí me fascina ver eso las explicaciones científicas. Y van corriendo millones y se van quedando una media y solamente uno logra fecundar y crear una vida. ¿Sabe quién es ese que llega, verdad? El que corrió más rápido, el más inteligente, el más fuerte, y esos somos nosotros. Entre medio de tantos millones que se quedaron a medio camino. Miren, cosas que Dios ha creado tan lindas, hermano. Cuando vemos ese diseño tan perfecto, que a veces le preguntaba a Dios, no soy médico, no soy científico, pero le digo al Señor, ¿y qué pasa, Señor, si el último lograse llegar primero? ¿Será que tendríamos hijos enfermos? ¿Será que no van a desarrollar las capacidades que nosotros hemos desarrollado? Yo solo le pregunto, no tengo la respuesta. Lo que Dios me ha mostrado es, siempre hay uno que tiene la capacidad que Dios le dio para que. Y aquí estamos ahora. ¿Y cuál es el reconocimiento que tenemos ahora nosotros de Dios, amados hermanos? El hombre busca satisfacción. El hombre busca felicidad por naturaleza. Usted
se ha dado cuenta cómo la juventud se ha perdido que en vicios, que en drogas, no solo la juventud, tantos adultos en el alcoholismo y en toda esta perdición y buscando satisfacer necesidades? ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón del hombre. Hay algo que hay que llenar. Usted puede probar lo que quiera, pero ese vacío no lo puede llenar. Porque cuando Dios creó todas estas cosas, si hablamos de un vacío, espiritualizando la enseñanza, Dios nos creó con un vacío que solamente puede ser llenado por la presencia de Él. Nada más te podrá satisfacer. ¿Quieres felicidad? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿A dónde vende felicidad, hermanos? ¿Hay alguna tienda donde podamos llegar? ¿Alguien me puede, por favor, vender 2 onzas de felicidad? ¿O 1 kilogramo de felicidad? ¿Dónde encontramos todas estas cosas? Solamente cuando entendemos el plan divino de Dios sobre nuestras vidas, el cual fue creado desde el principio de la eternidad hasta los fines de la eternidad. Significa no tenemos ni principio ni fin, porque Dios nos creó para vivir eternamente con Él. Nosotros estamos en la tierra de paso. Hablamos de padres. Mi hija acaba de celebrar 22 años, la última. Y cuando miro para atrás, es como que si ayer nació, hermanos. ¿No le pasa a usted eso? Es como que si ayer pasó el tiempo. La Biblia dice que nosotros somos como el vapor, que hoy está y mañana desaparece. Por eso tenemos que pensar seriamente en el papel de Dios en relación a lo que es la familia. Si logramos entender todos estos conceptos en nuestro corazón desde el punto de vista cristiano como hijos de Dios, podríamos ver a nuestros hijos también tal como Dios los mira. ¿Cómo mira Dios a sus hijos? ¿Cómo nos mira a nosotros? ¿Cómo miramos nosotros a nuestros hijos? La Biblia nos habla a todos nosotros como familia, no como individuales. Nos habla como familia, hablando del tema familiar, nos habla como familia. Y vamos a ver algunos consejos también de Dios para todos nosotros como familia. ¿Se recuerda el texto inicial? En Efesios capítulo 6, lo tiene abierto en su Biblia. Por favor, véalo, téngalo conmigo abierto. Efesios 6:1. Primero Dios ahora va a hablar a los hijos. Levanten la mano los que son hijos aquí. Todos. Aquí todos tenemos que levantar la mano. Aquí no hay nadie que se quede con la mano debajo. ¿Verdad que todos somos hijos? Y algunos de nuestros padres ya se nos fueron, amén, ya se fueron, otros los tenemos. Todos somos hijos. De manera que cuando el Señor nos habla, nos está hablando a todos. Como dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo o es correcto. ¿Qué significa obediencia? ¿Cuántos? Bueno, no sé. Estábamos escuchando a las mamás, algunas madres hablar aquí de sus testimonios de su papá, ¿verdad? Ellas tienen un lindo testimonio. No les puedo hablar de todo mi sufrimiento de infancia, pero yo no puedo disfrutar una bendición con mi padre. Yo tengo muy escasas memorias de lo que mi padre hizo conmigo. Y yo tengo, pero vagas ideas. Yo no entendí lo que es crecer con un padre. Mi padre todavía vive, lo quiero, lo amo, créanme, pero no puedo disfrutar eso. ¿Qué actitud tenemos que tomar nosotros contra nuestros padres? Yo no quiero nada con el Señor. Nunca me volvió a ver, nunca quiso nada, nunca me dio nada. Eso es lo que dice Dios, hermanos. Aquí está diciendo el Señor, hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Lo que Dios nos manda a nosotros es a obedecer y a amar a nuestros padres. Yo no puedo perdonar a mi padre. O a mi madre, si lo quieren poner así. Dicen algunas personas, yo no puedo perdonar a mi papá por todo lo que me hizo. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted hijo de Dios? Y si Dios le perdonó a usted, ¿por qué no podemos perdonar nosotros a nuestros padres?
La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Primero está hablando como hijos. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto. Pero, padres, ¿podemos esperar que nuestros hijos sean sumisos, obedientes a nosotros? Padres, ¿podemos demandar que nuestros hijos nos escuchen a nosotros? ¿Cómo se comporta con ellos usted? ¿Cómo se comporta en su papel de padre que Dios le dio a usted para con ellos? Linda canción esa, ¿verdad? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Somos nosotros imitadores de Dios para darle buenos ejemplos a nuestros hijos también. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos al versículo 2. ¿Cómo dice el texto? Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Esto de la honra tiene que ver con el respeto, la valorización de nuestros padres. Sí, hermano, pero usted no tuvo un padre como el que yo tuve. Aquí dice algo diferente. Eso no me lo dice. Aquí Dios está hablando de un mandamiento diferente. Dice, honra a tu padre y a tu... No te está diciendo, preguntándote si fue bueno o malo para que lo querrás. Aquí te está dando un mandamiento de amor. Honra a tu padre y madre. Yo no sé si alguien acá tiene resentimiento con su madre o con su padre. Pero la Biblia está diciendo, la palabra de Dios acá en este texto está diciendo que tenemos que botar toda amargura, todo rencor, aun si sus padres ya murieron. Tienen que volver su amor para con ellos. Se va a dar cuenta usted porque todo al final nosotros lo repetimos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el versículo ahí? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de que nosotros vamos a recibir de Dios cuando nosotros honramos a nuestros padres? Hay una promesa. Estamos hablando hace un momento de Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. Pero también aquí hay otra bendición. Para que te vaya bien sobre la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Honra a tu padre y tu madre. El otro día tuvimos una reunión con unos jóvenes de la iglesia, de esta iglesia, con el pastor Morales. Hicimos un ejercicio muy lindo con la juventud y les pregunté, hasta me recuerdo, hermano Morales, estuvimos anoche ahí, y le digo a los jóvenes, a ver, comente algo que a usted le gustaría volver a hacer, algo que no haya hecho y que todavía le duele en su corazón. Escuchamos lindos conceptos y uno de ellos me impactó mucho. Dijo, me gustaría regresar a mi vida para volver a trabajar y ayudar a mis padres. Ahora que soy adulto, dice, yo me di cuenta cómo mis padres se esforzaron, lucharon, trabajaron, se desvelaron para proveernos todo lo que mis hermanos, mi familia y yo necesitábamos. Y una vez yo comencé a trabajar, despilfarré todo lo que yo gané. Quisiera repetir ese tiempo. ¿Sabe que me encantó esa frase? Ahí está la bendición. Porque nace del corazón. Lo que no pude hacer por mi viejito, por mi viejita, yo le pido perdón, voy a comenzar a ser diferente. ¿Qué dice el texto de la Biblia, hermanos? Para que te vaya bien. La promesa es para que te vaya bien. Y no solamente te va a ir bien. ¿Qué dice ahí? Y seas de larga vida. Para que te vaya bien y vivas largamente. ¿Qué es lo que el versículo nos enseña implícitamente en su palabra? Nos está hablando de muertes prematuras, hermanos. ¿Entienden lo que es eso? ¿Cuántos hijos se han quitado la vida por decepciones? ¿Cuántos hijos a tempranas edades de repente han muerto por alguna razón? X causa. ¿Qué dice el versículo aquí?
Honra a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento con promesa. Te va a ir bien, ¿y qué dice? Y vas a tener larga vida. Aquí el texto es claro. Todo depende de cómo nosotros aprendemos a ver las cosas de Dios, si las vemos desde el punto de vista como Dios las mira, o queremos tomarlas humanamente como nosotros queramos. En los funerales, que muchas veces hemos atendido, el pastor ha atendido, y usted habrá estado presente, ahí se escuchan pero lindas palabras. Los hijos pasan al frente y comienzan a hablar del papá o la mamá que está en el féretro, en el ataúd, y comienzan a llorar. Y oiga, dicen cosas lindas, pero preciosas, hasta aprendidas de memoria. Ustedes saben que algunas veces se sienten, gastan media hora escribiendo cosas lindas. ¿Por qué dejarlas para el último día? ¿Por qué dejarlas para cuando están muertos? ¿Por qué no escribirlas o sacarlas del corazón y practicarlas mientras los tenemos con nosotros? Yo vengo a los conceptos de los hijos hablando de su papito tan lindo. Y lástima que el Señor no habla. No, se levantaría y le dijera: hipócrita, todo lo que estás diciendo aquí. Los hijos, no dejemos las cosas para cuando nuestros padres ya han muerto. Hermano, el buen funcionamiento de la familia, o de estos versículos que hemos leído anteriormente, depende del versículo que sigue. Y a veces yo le pregunto al Señor: ¿y por qué no pusiste este primero y los demás después? Nos hubiéramos ahorrado un montón de dificultades. Veamos el versículo 4. Versículo 4. Si este lo ponemos al principio, hubiéramos sido mejores padres, fíjense. Mire cómo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a quienes, a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tal si este fuera primero en el texto? Y tomamos esta regla. ¿Cómo serían nuestros hijos? Hermano, cambiémoslo nosotros. Lo que somos padres todavía es tiempo. Y los que van a ser padres, aprendan esta lección. Comiencen con sus hijos desde que nacen, hermanos, a criarlos con disciplina, en amonestación del Señor, y como dice el texto, no provocando a ira a vuestros hijos, sino criarlos en una forma diferente, con el respeto y el amor a Dios, y sobre todo el ejemplo de nosotros como padres. Mucho se habla hoy en este tiempo, en las últimas décadas hemos escuchado, pero tanto hablar acerca de maldiciones generacionales. ¿Se recuerdan de eso, no? Hay gente que viene y nos predica y nos habla que su papá fue malo, fue alcohólico, por usted alcohólico, sus hijos van a ser alcohólicos, y comienzan a hacer una cadena que no existe en la Biblia. Yo tengo un blog donde puede leer de esos temas más detalladamente. Lo que existe en la Biblia es esto: bendiciones de Dios para nuestras familias. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe usted, amado hermano, que nuestras acciones repercuten sobre nuestros hijos? Nuestras acciones repercuten sobre nuestras familias. Los padres no se dan cuenta o no quieren admitir muchas veces que el trato y el ejemplo que nosotros damos en nuestras casas lo están absorbiendo nuestros hijos. Así como nosotros somos, así nuestros hijos están absorbiendo toda nuestra forma de ser. Los hijos son como una computadora en blanco desde que nacen y comienzan a captar y a percibir y a percibir y a fijarse y a mirar y a tomar y a aprender de cómo nosotros actuamos también. Gracias a Dios que estamos acá, somos cristianos, tenemos un Dios, un Padre Celestial, y primero Dios estemos dando esos ejemplos que todas nuestras familias necesitan. Quiero decirle, yo he estado en la cárcel, no preso, predicando. Parte de la aclaración, no he estado de cliente, predicando.
Tuve el privilegio acá de estar yendo casi 7, 8 años a la Cachorina, que es una prisión de máxima seguridad, pero en El Salvador lo vivimos también con mi esposa, íbamos también a prisiones, no de clientes tampoco, fuimos a las prisiones y predicábamos y llevábamos el mensaje dentro de las prisiones, ¿sabe? Tanto allá como aquí en Australia. Hemos visto las colas de gente, esperando la hora de las visitas, ¿Sabe quiénes son los que más abundan en esas colas? Las madres. Recuerdo una de ellas en nuestro país, en El Salvador, en el periodo que mi esposa íbamos a la prisión, a predicar, íbamos a la prisión, y encontramos una señora, una ancianita, pero toda la vida haciendo cola. Y el tipo que ella venía a ver, su hijo, ya estaba bien mayor, yo lo conocí, recuerdo el nombre de él, Chafoya, le decíamos a él, estaba ahí por crímenes, crímenes. Ahí estaba la señora. Y cuando llegamos a aconsejarla, a darle cariño, decía, sí que mi hijo no ha hecho nada malo, fíjese. Ya la señora casi había perdido la vista. Mi hijo es inocente. Él no ha hecho nada malo. Ahí estaba Chafoya, por crímenes. ¿Cómo le llaman a esto? Sumarizado, algo así, ¿cómo le llaman? Que ya no hay ni entrada ni salida. Ahí estaba la mujercita pidiendo por su. ¿Sabes? Llegamos a predicar. Y el tipo, cuando llegamos, él tenía el negocio vendía una cosita, le permitía meter dentro de la prisión, no sé, bebidas y cositas ahí, ¿no? Y cuando íbamos a predicar dentro de la cárcel, él llegaba enfrente, se ponía como un radio a todo volumen y a bailar delante de nosotros. ¿Para qué? Para interrumpir la enseñanza de la palabra de Dios. Allá estaba la viejita orando, clamando por su hijo, pidiendo que iba a salir. Le cuento esta historia para que vea el impacto de los padres sobre los hijos. La señora oraba, la mujercita oraba, clamaba. Y un día de tantos, este señor Chafoya, que estaba sumarizado, completamente perdido, de repente llegaron a buscarlo a la cárcel. Me lo llamaron, llegó un estudiante de estos de leyes, que tenía que hacer unas tareas y le habían pedido que tomara un caso para estudiarlo. Y decidió agarrar el caso de este señor. Así que lo fue a buscar y dijo, mira, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver hasta dónde estudiamos tu caso, lo vamos a poner con las autoridades, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero había una mujer orando. Pasaron 2, 3 meses, nosotros siempre íbamos a la cárcel, siempre íbamos a predicar. 2, 3 meses y el estudiante no aparecía. Y allá estaba el Señor siempre con sus enojos, molestando. Una vez le dijo el que cuida la cárcel, el comandante, le dijo, ¿sabes qué? Tenés fe, porque la bendición, esto me lo salté. Él se convirtió a Cristo en la cárcel. Aceptó al Señor con nosotros. Y él se desesperaba y el comandante decía, tenés paciencia, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Como a los 3 meses apareció el estudiante otra vez. Y le contó que estaba haciendo, estudiando la situación del caso, que le iban a llevar a no sé dónde. Yo no entiendo muchas cosas de ley, así que pregúntale a los que lo conocen mejor que mí. Y por último, ¿saben, hermanos? Por la oración de la viejecita, Chafoya salió libre. Sumarizado, un montón de muertos. Y en una de las predicaciones que nosotros hacíamos en un parque, todos los domingos después de la casa nos íbamos a un parque, lo tuvimos predicando, dando su testimonio. Increíble lo que Dios hace. Y alguien intentó ir a matarlo a su casa. Fuimos a conocer la casa de él, nos fuimos por una montaña, lodo, oscuridad, lejos. A la casa de él ahí cuando llegamos nosotros a visitarlo, los hijos salían a esconderse, de miedo. Llegó alguien con un arma, una pistola, lo buscó y lo enfrentó. Y él le dijo, bueno, si venía a matarme, matame. Una cosa te digo, Dios me ha perdonado. Increíble el testimonio. Dice que el hombre solo le quedó viendo y bajó la pistola. Ya no supe más de eso. No supe más cambiarlo de ciudad. ¿Sabe qué es lo que dice el texto, hermano? Nosotros influenciamos la vida de nuestros hijos. Su vida, su conducta, sus oraciones, su forma de caminar, su fe, su testimonio, todo eso lo estamos absorbiendo y pasándolo a nuestros hijos. Sus oraciones, todo afecta la vida de nuestros hijos. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos con nosotros?
¿Cómo queremos que ellos caminen con Dios? Voy a apurarme para terminar ya solo un poquito de tiempo más. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. ¿Qué son los hijos para nosotros, hermanos? Herencia de Dios. Si Dios te lo heredó, tenemos la responsabilidad de cuidarlos tal como Dios los cuidaría. No estoy diciendo que nuestros hijos no fallen. No estoy diciendo que nuestros hijos son los mejores. Estoy diciendo que tenemos una responsabilidad de Dios. Proverbio 22:6. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará ¿de dónde? ¿De quién es él? Hay dos cosas: el camino de Dios y el camino de ellos. Instruya a sus hijos para que caminen con Dios y sepan llevar la vida correctamente. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo no sé cuántos tendrán memorias aquí de sus padres que los educaron por los caminos de Dios y hasta el día de ahora se recuerdan que sus padres los llevaban siempre. Mi esposa comenta mucho el testimonio de ella, de cómo le empujaban y le empujaban. Ya está, ¿verdad, mi esposa? A la iglesia, y ahora ¿qué dice ella? Yo me recuerdo de mis padres. Te venís y no te quedas así. A la iglesia. Si no es así, no me caso con ella, porque la conocía el cristianismo. La conocía el cristianismo. Todo Dios lo hace en el camino. Hermano, es una bendición cuando nosotros sembramos a nuestros hijos para poder cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Termino con esta idea. Un hijo tomó a su padre ya anciano y le dice: papá, venga, se vamos a dar una vuelta. ¿Qué vamos a hacer, hijo? Venga, se vamos a llevar a un asilo de ancianos. Y ahí lo llevaba de la mano y viejito pegando en el camino. No me lleves, hijo, no me lleves. Véngase, papá, vamos al asilo. Cuando iban llegando cerca del asilo, había una roca en el camino. Y el padre, el ancianito, como pudo, se le guiñó y se sentó en la roca. Y comenzó a llorar, pero amargamente. Y el hijo se acerca y le dice: papá, levántese, camine. Hay que terminar de llegar al asilo. Usted sabe lo que lo llevan allí, ¿verdad? A olvidarlos. Hay que terminar de llegar al asilo. Y deja de estar llorando. Le dice: ¿por qué llora, papá? Y él le dice: hijo mío, le dice, en esta misma roca se sentó mi padre a llorar cuando yo lo llevé a ese lugar. Las cosas se repiten, hermanos. Lo que nosotros hagamos ahora lo vamos a ver en el futuro. No quiere usted que sus hijos terminen a su lado todo el día. Ellos se casan y se van, pero usted sea siendo el viejito y la viejita del alma. Todo esto es la familia, hermano. Así Dios lo creó y así espera que nosotros actuemos. Dios, hermanos, dio a Jesucristo su Hijo sin escatimar esfuerzo por nosotros. Le pregunto, ¿sería usted capaz de dar a uno de sus hijos para que todos los que estamos aquí podamos ir al cielo? Que agarren a uno de sus hijos y lo crucifiquen, lo degollen o hagan lo que sea, que lo maten, para que nosotros vayamos al cielo. ¿Sería capaz de darnos a uno de sus hijos? Yo les digo una cosa: yo no le doy al fin. Por mí se condenan, hermano. Hoy Dios nos dio la suerte, Jesucristo su Hijo, para que todos nosotros tengamos perdón de pecados y vida eterna. Dios no escatima absolutamente nada por su creación, hermanos. ¿Qué es lo que usted no le quiere dar a Dios? Piense en este momento. Yo creo que Dios de alguna manera le habló a su corazón y le ha dejado algo en que meditar. ¿Por qué no comenzar desde ahora y decirle: Señor, perdóname si no he comenzado, pero ahora lo voy a hacer? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar para finalizar. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este día, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu creación, por tu amor, mi Dios, por ese regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario,
para que nosotros recibamos, Señor, perdón y vida eterna. Quizás alguien acá esta tarde quiere comenzar una vida nueva con Dios, una vida diferente. Creo que Dios nos habla de alguna manera a nuestros corazones. Si Dios te habló y deseas entregar tu vida a Cristo y comenzar un nuevo caminar con Él, ¿por qué no vienes a los pies de Cristo hoy y le recibes como tu Señor y Salvador personal? Y todas estas cosas que hemos hablado os serán añadidas, dice la palabra. Una mejor familia, unos mejores hijos, un esposo diferente, una esposa diferente, una madre abnegada, un padre ejemplar. Todo esto vendrá por añadidura cuando decidimos caminar con Jesucristo. Si alguien quiere comenzar esa vida, es una oración la que vamos a hacer para pedirle al Señor Jesucristo un nuevo comienzo. Si usted quiere orar conmigo, venga hacia el frente. Permítame orar por usted antes de terminar el servicio. Si alguien quiere hacerlo y tener un nuevo comienzo para que todas estas cosas vengan por añadidura, venga hacia el frente, vamos a orar. Este es el momento. No voy a esperar más. No voy a esperar más, solo 5 segundos, perdón, para que usted esté con nosotros. Hay alguien que quiera orar conmigo. Venir a los pies de Jesucristo. Recibir al Señor como Salvador y guía. Y para la bendición de su familia. Si no hay, cierre sus ojos. Vamos a pedir la bendición de Dios para usted. Dios de los cielos, solo me queda en esta hora pedirte que bendigas a cada persona acá presente. Que tu dirección, Señor, tu guía, tu compañía, mi Dios, tu consuelo y tu amor puedan envolver sus vidas, sus corazones, sus familias. Aún, Señor, si ellos han buscado de ti, cumple también en ellos la promesa de que todas estas cosas os serán añadidas. Bendice la iglesia, bendice a sus pastores, mi Dios, la familia pastoral, mi Dios, hermano Morris, hermana Daisy y sus hijos. Te lo ponemos en tus manos para que sigas, mi Dios, cuidando de ellos. En el nombre de Jesús, oramos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberme soportado estos minutos. Vamos a ir acá. Qué bueno es el Señor. Eso que Dios nos ha hablado. La palabra de Dios no vuelve vacía. La Biblia dice que ella no retornará vacía, sino que hará la obra que es. La palabra del Señor es